Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A través de este espacio vamos a hacer un ejercicio práctico sobre el registro del informe anual para el ejercicio fiscal 2019, que es el año en el que debemos reportar hasta el día viernes 29 de mayo a las 23:59, hora en la que se cerrará definitivamente la plataforma para el registro del informe del periodo ya anunciado. De parte de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza y de la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa, aspiramos que este material pueda ser de utilidad para que puedan realizar un buen cumplimiento, un buen registro de ese informe anual y que sea la ciudadanía la que se beneficie de esta información que permita medir el nivel de cumplimiento sobre este derecho fundamental, el derecho humano de acceso a la información pública. Es así que a partir de este momento vamos a trabajar en un ejercicio muy práctico a través del que vamos a ir indicando lo que vamos a hacer en esta jornada. Iniciamos primero entrando a la página de la Defensoría, que es www.dpe.gov.es. Y vamos a encontrar allí un link que se llama Transparencia. Este link de transparencia tiene varios enlaces. Transparencia DPE es donde la Defensoría del Pueblo publica su transparencia activa. Tenemos ahí un estatuto orgánico porque somos una institución que a partir del año pasado reformó su ley orgánica y por lo tanto pues nos mandó a cumplir una nueva estructura y precisamente está ahí para conocimiento de la ciudadanía como un evento muy relevante. Tenemos el informe de los 100 días del Defensor del Pueblo que se cumplió ahora en el mes de abril. Tenemos esta pestaña que se llama Registro de Informes. Es por aquí por donde vamos a acceder a la plataforma para poder registrar el informe anual. Tenemos el campo de normativa. Este campo de normativa nos sirve porque aquí se encuentran todos los instrumentos metodológicos y técnicos que nos va a permitir cumplir con las obligaciones que nos emanan de la LOTAIP. Entonces aquí tenemos en la primera parte también un acceso para ir al informe anual. También podemos consultar los informes, es decir, nuestro visor ciudadano, que también será abordado en este espacio, el manual de usuario de cómo se debe llenar, cómo se debe registrar el informe anual y un menú general que nos conduce a la página de la Defensoría. Posteriormente tenemos la normativa que se debe cumplir para la transparencia activa, es decir, para dar cumplimiento al artículo 7 de la LOTAIP. Entonces, en este espacio ustedes tienen la resolución 007, que es de cumplimiento obligatorio para todos los sujetos obligados, públicos y privados, que forman parte del catastro de la Defensoría del Pueblo. Tenemos también el acceso a la guía metodológica, que es el narrativo de las matrices para el cumplimiento de la LOTAIP. No se puede llevar a cabo un buen llenado de estas matrices si no se atiende lo que establece la guía metodológica para cada uno de sus literales, es decir, para cada literal que es parte del artículo 7 de la LOTAIP y es a lo que llamamos la transparencia activa. Tenemos el reglamento y la ley y el reglamento de la LOTAIP. Tenemos también el instructivo de monitoreo. Este instructivo de monitoreo es el que nos dice paso a paso cómo debemos calificar tanto la calidad como la calidad de la información. Aquí están todos los parámetros establecidos para que incluso la ciudadanía pueda hacer este ejercicio de evaluación, este ejercicio de monitoreo, que va a permitir saber cuál es el nivel en el que se encuentra la entidad determinada respecto del cumplimiento y de la garantía del derecho humano de acceso a la información pública. De igual manera, en este campo que dice matrices de calificación para la evaluación de cumplimiento LOTAIP, cuando se da un clic, se accede a varios temas que son de trascendental importancia. La una
es la matriz de calificación, que es una especie de resumen de todo lo que se narra en el instructivo de monitoreo para hacer la evaluación. Hay un aspecto importante que recordar a los sujetos obligados públicos y privados, que la tarea de autoevaluación es una obligación de la entidad que tiene que ser cumplida a través del Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia tiene que designar a una persona para que realice mensualmente la autoevaluación de su transparencia activa. Para ello deberá seguir paso a paso lo que establece el instructivo de monitoreo. Entonces es como una especie de resumen de cuál es la puntuación que se ha establecido para cada uno de los literales del artículo 7, que se conoce como la transparencia activa, porque es información mínima obligatoria que todas las entidades tienen la obligación de sacar a la luz, de garantizar el acceso sin ningún tipo de restricción a la información que generan, producen o custodian las entidades, tanto del Estado como las privadas que administran recursos públicos. Luego tenemos la plantilla de monitoreo, que es el instrumento técnico a través del cual los sujetos obligados tienen que realizar la autoevaluación de acuerdo a lo que establece el instructivo. Y tenemos aquí el modelo de resolución. El modelo de resolución para la creación de comité de transparencia ya viene diseñado de tal suerte que cumple con las disposiciones de la Defensoría del Pueblo que están aterrizadas en la resolución 007, y es un modelo que lo hemos puesto aquí para facilitar esa creación de los comités, en donde ya están también descritas las funciones que debe tener el comité, su presidente, su presidenta, y quien ejerce de secretario o secretaria de este comité. Por eso es un espacio muy importante, es un documento con el que sirve de guía para todas las entidades. Luego tenemos el acceso a la resolución 046. Al igual que la resolución 007, la resolución 046 también es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades sujetas al cumplimiento de la LOTAIP. Esta resolución fue emitida con la intención de apoyar y de establecer un procedimiento para el cumplimiento del artículo 9 de la LOTAIP, que se refiere al manejo de las solicitudes de acceso a la información pública. Entonces, esta resolución describe el tratamiento que se debe dar a las solicitudes de acceso que ingresan físicamente a las instituciones y aquellas que son manejadas por medios digitales. También norma toda la forma, el procedimiento que se debe seguir en las solicitudes de acceso cuando entran a una entidad, ya sea a través de la matriz o a través de sus procesos desconcentrados. Entonces está toda una normativa completa que ayuda a las instituciones incluso a normar esto al interior de sus entidades para que se pueda atender de manera prioritaria, porque estamos hablando de un derecho humano que es fundamental para la vida de nosotros como personas. De manera general, ese es el enlace normativa al que siempre hay que tener en cuenta para cumplir con las obligaciones que nos manda la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tenemos también disponible para la ciudadanía el catastro de las entidades que están como sujetos obligados. La Defensoría del Pueblo maneja un catastro a nivel de unidades de gestión administrativa, son las conocidas como entidades nacionales, entidades de carácter, digamos, macro. Esto quiere decir que el catastro de la Defensoría es un catastro que no involucra a las EOD, que son las entidades operativas desconcentradas. Es a nivel únicamente de matrices de plantas centrales. ¿Por qué razón? Porque para el derecho humano de acceso a la información pública es la máxima autoridad la que tiene la obligación de consolidar la información de toda su gestión institucional y reportarla, a diferencia de lo que ocurre con la rendición de cuentas en el Consejo de Participación Ciudadana, en donde su catastro está siempre aterrizado para las UDAF
y para las EOT, es decir, para las entidades de carácter nacional y también para sus desconcentradas, porque obviamente los servicios se reciben en territorio directamente desde las localidades y esas autoridades locales tienen la obligación de rendir cuentas. Esa es la diferencia entre el catastro de la Defensoría del Pueblo y el catastro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que generalmente siempre causa una confusión. Entonces, tengamos claro que para la Defensoría del Pueblo las instituciones son las de carácter nacional, es decir, es la institución matriz la que tiene que cumplir con las obligaciones de la LOTAIP y en esa obligación involucra que se consolide la información a nivel nacional. La única desconcentración que existe es para el manejo de las solicitudes de acceso porque el artículo 13 del reglamento de la LOTAIP así lo dispone. Luego tenemos, va a ser también objeto de ejercicio en este espacio, nuestro visor ciudadano que se llama Consulta Transparencia, al que le vamos a dedicar también un tiempo para hacer ejercicios y mostrar cómo se debe utilizar. Tenemos matrices LOTAIP. Este es un campo que nos lleva directamente hacia las matrices para cumplir con la transparencia activa. Aquí está cada una de las matrices con sus respectivos nombres como tienen que ser mantenidos, ¿sí? Aquí están los documentos, los instrumentos técnicos para descarga y es desde aquí, desde donde las entidades tienen que bajarse esas matrices y llenarlas sin realizar ningún tipo de alteración. Luego tenemos un espacio en donde están publicados todos los informes que ha emitido la Defensoría en todos sus años respecto al cumplimiento nacional de este derecho humano, como es el acceso a la información pública. Y finalmente, pues tenemos una rendición de cuentas que la Defensoría del Pueblo, al ser la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza, es parte de la función de transparencia y control social y también tiene responsabilidades por ese lado. Entonces, entrando en materia, hay que decir ya, vamos a acceder al registro de informes para ir a la plataforma y ya realizar este registro de la información institucional correspondiente al año anterior. Es importante decir varias cosas al respecto previo al ingreso a esta plataforma. Primero, para poder entrar a la plataforma, si las entidades aún no disponen de una clave, son equipos nuevos que no estuvieron el año pasado, son personas que estuvieron pero que han olvidado la clave o simplemente son pues por ahí ocurrió que se traspapeló la clave, entonces hay un mecanismo. Las instituciones deben escribir al correo lotaip@dpe.gov.es y a través de ese correo solicitan la clave para poder acceder a la plataforma de manera temporal, porque luego esa clave tiene que ser personalizada. Para que esto ocurra, disponemos de un formato en el que se contiene el número de RUC de la institución, el nombre y apellido de la persona responsable de registrar la información en la plataforma. También debemos tener el cargo que desempeña, el correo electrónico de esa persona y un número de teléfono de contacto. Con esa información, quienes administran la plataforma en la Defensoría, lo que van a hacer es resetear la clave, mandarles un correo con ese reseteo indicándole que tanto en el campo usuario como clave accedan con el número de RUC de la institución. Una vez que acceden, inmediatamente deben personalizar esa clave, poner la clave que va a ser la definitiva para que puedan usar la plataforma. Es importante también decir que para el registro del informe anual es preciso, es necesario, es indispensable que los sujetos obligados públicos y privados a la LOTAIP deban haber publicado en su link de transparencia la información generada
en diciembre de 2019. Esa información de diciembre de 2019 deberá estar colgada en el enlace 2020 en la carpeta del mes de enero, porque así lo dispone el artículo 6 de la resolución 007, que la información generada en el mes, una vez que se acaba el mes, hay un procedimiento que las unidades poseedoras deben mandar al comité hasta el 5 del mes siguiente, una vez cerrado el mes anterior. El comité valida esa información, la revisa que cumpla con todo lo que establecen los parámetros técnicos emitidos por la Defensoría, y el comité a partir del 10 de cada mes tiene la obligación de subir esa información a su link de transparencia. Entonces, para registrar el informe anual 2019 es vital tener la información actualizada a diciembre, generada en diciembre de 2019 y que debe estar publicada en la pestaña 2020 en la carpeta de enero. Ya luego vamos a ver por qué es necesario tener esa información, que es la que nos va a servir de referencia para reportar en el literal A en cumplimiento del artículo 12 de la LOTAI. Vamos a entrar a la plataforma. Ya estamos en la plataforma. Y para las entidades que han solicitado reseteo de clave o actualización de la persona que se va a encargar de registrar el informe anual, lo primero que deberá hacer es cambiar la contraseña. Le va a salir en el medio una pantalla que le dice cambie su contraseña, porque la que le dio la Defensoría era temporal, solo para que pueda entrar a la plataforma. De allí pues tenemos datos que ustedes como sujetos obligados pueden consultarse, son los datos de su entidad, dirección, teléfono, todos los aspectos del domicilio de la entidad. Si en algún momento se requiere el cambio de información en este campo, deberá también escribir al correo lotaip@dpe.gov.c y se actualizará esa información. Y acá cambiar de periodo es nada más un acceso estadístico a la información que ha venido reportando año tras año la entidad. Entonces, en el campo registro de la información es donde vamos a proceder a registrar la información. Así tenemos que ingresamos al literal A, podemos ingresar por este lado o podemos ingresar por este lado de acá, este círculo con este más, por cualquiera de esos dos lados se puede acceder. Entonces, con lo primero que nos vamos a encontrar es con este literal A, que tiene varias pestañitas, varios campos que hay que ir llenando. Lo primero que le va a preguntar es bajo qué medio difunde la información y le despliega si es página web u otros. Existen entidades que no disponen de un sitio web. Entonces hacen su publicación de la información a través de redes sociales, creando una cuenta en Facebook o en otros espacios. Lo ideal sería tener un sitio web. Para ello, pues es importante activar mecanismos. La otra forma, en el caso de que una entidad no tenga sitio web para dar cumplimiento al informe anual 2019, es que haga uso de los espacios de los infocentros comunitarios. A través de estos infocentros comunitarios se puede crear un blog y allí la institución podrá colgar la información respecto del artículo 7 y del artículo 12. Es decir, a través de esos espacios puede salir al mundo, al ciberespacio, para que garantice ese acceso de esa información que se genera con recursos públicos y que esté disponible a la ciudadanía en general. Escogemos página web. Nos pregunta si es amigable, si es sí o no. Hay que ser aquí hacemos un ejercicio de honestidad y de transparencia para decir si nuestro sitio web es totalmente amigable, y si no lo es, pues poner las causas en este espacio que se llama observaciones. Aquí colocamos el enlace para que nos lleve al sitio web de nuestra entidad. Cumplido eso, es apremiante que las entidades vayan guardando su información. En este campo, como verán en el manual de usuario, la primera vez que acceden les va a salir la palabra guardar. A raíz de que ya
hayan ingresado y hayan guardado información, va a empezar a salir la palabra actualizar, que es un sinónimo de guardado, cumple la misma función. Entonces vamos a guardar la información. Cada vez que vayamos registrando información, asegurémonos de ir guardando. Y nos va a salir una nota aquí que dice información registro actualizado con éxito. Quiere decir que este espacio que ya llenamos ya queda guardado. La plataforma tiene una temporalidad de alrededor de 5 minutos. Entonces luego de ese tiempo la plataforma se va a quedar como estática. Usted deberá salir de la plataforma y volver a ingresar con su usuario y clave, y esto se debe a temas de seguridad de el sitio web y de esta aplicación. Entonces vamos a ingresar a complemento del artículo 7. El complemento del artículo 7 es el cumplimiento de la transparencia activa, es decir, la información que publicamos en el link de transparencia de nuestro sitio web, ahora la trasladamos para decirle a la ciudadanía cómo hemos venido cumpliendo. Abrimos este campo y se nos van a desplegar desde la matriz, desde el literal A1 hasta todos los literales que están comprendidos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en este caso contiene 20 literales, que va desde la A hasta la T. Entonces nos despliega esta pantalla y nosotros vamos a empezar a trabajar con esta información. Digamos que si yo pongo que no cumple, no se va a abrir ningún campo. Pero como tenemos obligación respecto de la transparencia activa, colocamos sí y se nos va a desplegar todo este espacio que aquí está lleno con una información. Vamos a buscar un espacio que no esté lleno, vamos a buscar un literal, vamos a trabajar con el literal A3. Ponemos que sí cumplimos, está totalmente en blanco, vamos a ir llenando literal por literal. Recuerden que el informe anual corresponde al ejercicio fiscal 2019. Por lo tanto, la información deberá haber sido actualizada a diciembre 31 de 2019. Si es que la institución pone otra fecha que no sea esa, estaría siendo un mal llenado del registro. Entonces es súper importante que se tenga en cuenta esto. Todas las matrices deberán haber sido actualizadas al 31 de diciembre de 2019, que es la fecha que debe constar en las matrices a ese periodo. Vamos a trabajar con la transparencia activa de la Defensoría del Pueblo para hacer el ejercicio real. Vamos a ir a la pestaña 2020. Así es como las entidades deben llenar sus registros, deben hacer paso a paso, tener su transparencia activa abierta y tener la plataforma abierta para poder hacer el trabajo. Entramos a la pestaña de enero de 2020, en donde está la información que fue generada en diciembre de 2019. Estamos trabajando estamos ingresando la información de la matriz A3, abrimos la matriz porque vamos a necesitar pasar información al informe anual. Allí tenemos nuestra matriz, verificamos que sea de 2019, nos vamos al último espacio y vamos a ver esto. Ahí está la razón de por qué hay que registrar la fecha 31 de diciembre de 2019, porque es la información del último mes del ejercicio que vamos a registrar. Y estas celdas que van desde la fecha de actualización de la información hasta el número telefónico del o la responsable de la unidad, les llamamos celdas homologadas. Estas celdas homologadas son las que vamos a trabajar y vamos a trasladar a nuestro informe anual. Aquí dice link para literal. Muy importante poner atención aquí.
Aquí no se puede enlazar a la página de inicio del sitio web, no se puede enlazar al link de transparencia para que se desplieguen todas las matrices, porque tenemos aquí que colocar la URL que corresponde a cada una de los literales que estamos reportando. Entonces yo voy a la matriz A3 mía, aquí está mi URL, yo cojo y copio esa URL completita y la voy a pegar acá, de tal manera que cuando yo ya cierre mi informe, yo dé un clic allí y se me va a desplegar la matriz A3, que es la que estoy ahorita llenando la información. Si eso no sucede, existe un mal llenado del informe. Entonces recuerden que es la URL específica para que se despliegue, se descargue la matriz con la información que estamos reportando, ya que para el informe anual, la transparencia activa se convierte en un medio de verificación para decirle a la ciudadanía, yo he cumplido con mi transparencia activa y lo estoy demostrando acá. Seguimos. Nos dice que la periodicidad es mensual, no existe otra modalidad. Y lo que vamos a hacer luego es coger y copiar la información. Copio yo la información de diciembre, de 2019 y voy pegando, o si quiero digito, pero para no correr riesgos, es recomendable que se vaya pegando. En las instituciones existen mucha rotación de personal y no vaya a ser que aseguremos una información que a lo mejor pueda estar errónea. Copiamos toda la información y esto lo vamos pegando. Si debemos hacer alguna precisión sobre esto, o alguna matriz en específico, tenemos este campo de observaciones y otros para que se pueda dejar sentado si debemos hacer o no alguna aclaración, solo en el caso de que sea estrictamente necesario, porque luego esto la ciudadanía lo va a poder consultar. Como he llenado esta información, procedo a guardar. Me voy hasta la parte de abajo y pongo actualizar. Entonces yo salvo mi información, guardo mi información, me dice registro actualizado con éxito. Es muy frecuente escuchar de las entidades que registraron la información y no la guardaron. Claro, porque seguramente pasaron más de 5 minutos, no se hizo, llenaron todo de una sola y no se guardó y entonces obviamente no queda el respaldo del registro y por ello hay que asegurar esa información. Así se va llenando cada uno de los literales que sean de competencia de la entidad. Recordemos que para las entidades en general el cumplimiento es obligatorio desde la matriz, desde el literal A hasta el literal O. Los 3 niveles de gobiernos autónomos descentralizados deberán también registrar de la A a la O más el S, que tiene unas competencias muy específicas para estos niveles de gobierno. Y hay otras obligaciones específicas también para otras entidades en donde si es que una entidad no es competente no tiene que llenar. Hasta aquí es obligatorio. Aquí hay un literal, el P, que es para la función judicial y la Corte Constitucional. Hay otro que es para los organismos de control del Estado, como la Defensoría del Pueblo, todas las entidades que integran la función de transparencia y control social. Para el Banco Central, aquí está el literal S que tienen que cumplir los gobiernos autónomos descentralizados. Y este literal T que está a cargo del Consejo de la Judicatura, que es quien está asumiendo las funciones del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, una vez de que hemos llenado, si no tenemos competencia con estos literales, no hacemos nada, no los abrimos, los dejamos tal cual, porque así está diseñada la página y ese campo está previsto así por default, que es un campo que ya viene lleno, que ya viene determinado en esta herramienta tecnológica. Y si no tenemos competencia, simplemente no va a salir nada allí.
Entonces, luego avanzamos con el artículo 8, que es la promoción del derecho humano. El artículo 8 de la LOTAIP nos obliga a todos los sujetos obligados, a todas las entidades del Estado y a las privadas que administran recursos públicos, que tenemos la obligación de promover el derecho humano de acceso a la información pública al interior de nuestras instituciones. Debemos hacer un taller, debemos hacer un foro, un conversatorio a través del cual trabajemos y promovamos la importancia que tiene el derecho humano de acceso a la información pública en la vida de las personas, en la vida del Estado, en la vida de las instituciones. Entonces, y también la relevancia que tiene para garantizar los derechos humanos, entre ellos el de acceso a la información pública. En la mayoría de instituciones vemos que no se lleva a cabo este trabajo. De ahí viene una recomendación para el ejercicio próximo, para el informe anual 2020 que llenaremos en el 2021, es que se empiece por hacer una especie de promoción de el Comité de Transparencia al interior de las entidades. Es decir, convoca a todas las personas que trabajan en la organización, en la institución, y comenta, da a conocer qué hace el Comité de Transparencia. Y allí van abordando el derecho humano, su importancia, los tipos diversos que existen de información, que no todos son de libre acceso, porque este derecho humano, al igual que todo, tiene también limitaciones. Esas limitaciones son la información que es de carácter confidencial personal, que es información íntima de las personas, que no tiene absolutamente nada que ver con el registro dentro del informe, porque es una información de carácter personal. Y la otra limitación es la información reservada, que siendo un tipo de información pública tiene que ser protegida para salvaguardar la imagen institucional, para salvaguardar temas de seguridad nacional, temas que pudieran provocar la vulneración de algún otro derecho. Entonces, es muy importante tener presente esto. Así que, si en el caso de que la entidad no ha realizado ningún espacio, esto va a salir así, va a salir de inicio, ¿sí? De inicio, nos va a salir de esta forma. Pero si tenemos algo que reportar, abrimos, ponemos y aquí detallamos el evento que hayamos hecho. Y de ser preciso, puede poner hasta la fecha. Siempre tiene que tomarse la información del ejercicio fiscal 2019, la información que hemos trabajado en ese año, porque ese es el que estamos reportando. Y luego cogemos y ponemos actualizar, como ya lo sabemos, vamos llenando cada literal, cada espacio, cada campo y lo vamos guardando. Luego vamos al artículo 10, que habla sobre la custodia de la información. Aquí nos pregunta cuál es la norma archivística que hemos utilizado. Entonces, aquí lo que debemos poner, detallar, es cuál es la resolución o acuerdo a través del cual se emitió el reglamento de gestión documental y archivo, y para ello tenemos que preguntarle a quienes están a cargo de esta gestión dentro de la institución. Y acá ya se pone el detalle. Reglamento que establece la gestión documental y de archivo, norma técnica sobre la gestión documental y archivo. Entonces, cada entidad tiene la obligación de salvaguardar, de custodiar el patrimonio de la institución, que es la información, la documentación, los archivos institucionales. Se actualiza, se guarda, ¿verdad? Y para que no nos vaya estorbando esto, vamos a ir poniendo así, de tal manera que la pantalla nos refresque, nos tenga listito lo que vamos a ir llenando, para que no se nos haga, no tengamos que estar yendo para arriba y para abajo con el cursor.
Artículo 13. Claridad de la información. Se han recibido peticiones de corrección de la información. Sucede que mucha ciudadanía puede haber encontrado en la información que se publica en los links de transparencia que hay información que es ambigua, información que puede estar incompleta, información que no es precisa o información que incluso no corresponde a lo que indica cada literal del artículo 7. En ese contexto, la institución, si ha recibido por parte de la ciudadanía alguna petición de corregir la información que tiene publicada, la deberá reportar acá. También el defensor del pueblo en su condición de ser el órgano promotor y de vigilancia del cumplimiento de la LOTAIP puede llamar a las instituciones a decir que realicen algún tipo de corrección. Y entonces aquí este es el espacio en el que vamos a reportar esa novedad. Si es que tenemos falta de claridad, solo ponemos sí. Recordemos que los documentos de respaldo de todo lo que estamos llenando aquí, por una parte se encuentran en el link de transparencia, por otra parte los tenemos en la institución y en el momento de que se haga una auditoría social, de que se haga una revisión de esos documentos, la entidad tendrá que mostrarlos porque está respaldando aquí la gestión que está cumpliendo o que cumplió en el año 2019. Entonces, miren, aquí se despliega el campo cuando yo le doy sí y aquí me va a decir si fueron una, si fueron dos, si fueron tres y aquí redactamos. Vamos a poner una y vamos a poner se corrige información en el literal G del artículo 7 de la LOTAIP dispuesto por el defensor del pueblo. Puede poner en fecha de 15 de marzo de 2019. Recordemos que siempre vamos a hablar de la información del año 2019. Guardamos esta información en el artículo 13 y continuamos. Artículo 17 y 18. Aquí nos pregunta si tenemos información reservada, sí o no, nada más. Si no tenemos, colocamos no y allí grabamos y pasamos. Si tenemos, solo vamos a marcar sí. ¿Por qué? Porque hay un literal exclusivo que atender. Por favor, recuerde que tiene la responsabilidad de reportar esta información en el apartado del formulario C. Aquí solo dejamos constancia de que si tenemos o no tenemos. Si no tenemos, no tenemos que llenar nada en el literal C. Y si tenemos, pues ahí sí tendremos que llenar, que lo veremos más adelante. Es muy importante decirles que los gobiernos autónomos descentralizados no deberían reportar información reservada, porque no hay el respaldo legal para que ello ocurra. Posteriormente, y de hecho es un debate en todos los países de la región, de que si los gobiernos locales deben o no reservar información. En nuestra ley, en nuestra legislación, no existe esa condición para que los GAT parroquiales, cantonales o provinciales registren información como reservada. Para estos niveles deben llenar únicamente los literales A y B que dispone el artículo 12. Vamos al artículo 23. El artículo 23 nos indica, nos pide que reportemos si en el año 2019 tuvimos algún tipo de sanción por no haber garantizado el derecho humano de acceso a la información pública. ¿A través de qué? A través de las solicitudes de acceso a la información pública que es un procedimiento de tipo administrativo y que faculta a la ciudadanía para poder exigir información en las entidades, recordando que la ciudadanía es la legítima propietaria de la información que se genera, se produce o se custodia con recursos públicos. Por lo tanto,
las entidades del Estado, las entidades privadas que administran recursos del Estado, cumplen el rol de ser administradoras de la información, no son dueñas de la información y por ello tienen que facilitar, entregar la información a sus legítimos propietarios, que es la ciudadanía, de acuerdo a lo que ella nos pide. Si nos pide que le entreguemos en físico, le entregamos en físico. Si nos pide que le entreguemos por correo, así deberemos entregar. Y la información tiene que ser precisa. Yo no le puedo decir a una entidad, la información está en el link de transparencia. Tengo que responderle de la forma como me la solicita porque es la dueña de esa información. Complementariamente, sí le puedo decir que le invitamos a que revise nuestro link de transparencia, le mandamos el enlace en donde se encuentra la información que nos ha solicitado, pero tenemos la obligación de entregarle la información tal cual nos la pide. Si eso no ocurre así, y por ello es que hay que revisar y hay que atender cada disposición emitida en la resolución 046, que ya lo vimos en el enlace de normativa. Si eso no se cumple así, nos da paso a esto, a que la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo, active una acción de acceso a la información pública que está dispuesta en el artículo 91 de la Constitución y que es una garantía jurisdiccional, que ya es un procedimiento de tipo constitucional en el que nos van los jueces a exigir que entreguemos información. Si una solicitud de acceso que ingresa a la institución no es contestada dentro del plazo y de manera específica como ha sido solicitada, sin preguntarle para qué quiere la información, recordando que ellos son los dueños de la información y los dueños de la información, al solicitar, al exigir que se les entregue esa información, pues ellos sabrán para qué la necesitan. Nosotros como administradores de la información que generamos, producimos o custodiamos, no podemos cuestionar ni pretender saber para qué se va a necesitar esa información. Simplemente tenemos que entregarla como nos las piden. Si eso no pasa, caemos en esto. Entonces, en un proceso, en una acción de acceso a la información pública, en un pedido que exija el defensor del pueblo, nos pudieron haber puesto una garantía jurisdiccional y nos pudieron haber sancionado con una multa equivalente a una remuneración, la suspensión de nuestras funciones por un tiempo o la destitución del cargo. En tiempos como los actuales, en donde vivimos una crisis nacional y mundial, en donde estamos atravesando momentos difíciles, como es la pandemia del coronavirus, el COVID-19, es donde más se hace necesario que las entidades publiquen y pongan a disposición de la ciudadanía la información. En momentos como esto es trascendental el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública. En momentos como los que vivimos vivimos en el país, se hace extremadamente necesario que las entidades tengan actualizada su información al último mes que corresponde. He ahí un llamado de que a las instituciones que todavía no tienen actualizada su información, por favor lo hagan. De esa manera están garantizando este derecho humano a cabalidad. Si no hemos tenido en la institución no hemos recibido ninguna petición, ninguna comunicación indicando de que debemos cambiar información, debemos mejorarla, entonces la plataforma el artículo 13 va a estar disponible así. Si no ha pasado nada, lo dejamos así, pero si ha pasado, debemos reportarlo, ¿sí? Aquí en este ejemplo estamos poniendo de que en efecto hubo una sanción por no haber garantizado, por haber omitido, por haber negado información pública, ¿sí? Colocamos
el sí o el no como corresponda. Cogemos y guardamos. Continuamos. Le hacemos pequeño para que no nos ocupe mucho espacio y nos vamos a las obligaciones de entidades específicas. El artículo 8 de la LOTAIP, que va en concordancia con el artículo 8 del reglamento, dispone que en el sistema educativo se deberá modificar la malla curricular de tal manera que se incluyan los temas de derechos humanos y en particular sobre el acceso a la información. Esta es una tarea exclusivamente de cumplimiento del Ministerio de Educación, por lo tanto nosotros no hacemos absolutamente nada. Revisamos el artículo 14 y 18 de la LOTAIP, que son obligaciones para que la Asamblea Nacional publique cada semana los textos de todos los proyectos de ley que se han presentado, sabiendo si se encuentran en primer, en segundo debate, en qué estado se encuentran. Esa es una obligación para la Asamblea Nacional. Un listado también de todos los proyectos de ley están disponibles en esa página. Y es muy importante porque aquí damos cuenta de esa información que aparentemente no es perceptible, digamos, desde nuestras dinámicas de trabajo, pero es tan importante saber qué hace el legislativo en función de garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza como nos manda la Constitución. Tampoco hacemos nada con el artículo 15 porque es una obligación exclusiva para el Consejo Nacional Electoral. Esto solo lo miramos, no tocamos nada, porque aquí deberá ponerse los informes del gasto electoral presentados en las campañas de las organizaciones y movimientos políticos que recibieron recursos del Estado y que se beneficiaron del Fondo Partidario Permanente, que son aquellos movimientos, aquellas organizaciones políticas que en las últimas elecciones tuvieron una representativa votación. Eso ya lo organiza y está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Ellos saben cuáles son, después de las elecciones, hacen el conteo y saben cuáles son las organizaciones políticas que han contado con mayoría de votación por parte de la ciudadanía y entonces asigna recursos que son del Estado y cuyas entidades tienen la obligación anualmente de entregar sus informes anuales que luego son aprobados por el Consejo Nacional Electoral. El artículo 16 está exclusivamente dedicado a los partidos políticos, partidos y movimientos políticos, organizaciones políticas. Entonces aquí las entidades que tienen bajo su responsabilidad, lo que deben hacer es enlazar sus informes que los deben tener en sus links de transparencia y que deben haberlos presentado al Consejo Nacional Electoral. Aquí es donde dan cuenta de qué hacen con la plata que recibieron del Fondo Partidario Permanente. Y aquí, ¿por qué nos vamos en este recorrido? Porque es importante que lleguemos al reglamento del artículo 7, del artículo 13 de la LOTAIP. Este es el artículo que le dice a las instituciones nacionales que si tienen procesos desconcentrados en territorio, en las provincias, entonces deberá emitir una resolución a través de la cual delegue la responsabilidad en sus representantes en territorio para que atiendan las solicitudes de acceso a la información que ingresan y que deben salir firmadas con las respuestas respectivas o deben ser atendidas por los medios digitales. Todo eso está normado en la resolución 046. Si una entidad como la Defensoría del Pueblo, que tiene oficinas a nivel nacional, tiene la obligación de haber emitido esa resolución. En efecto, contamos con una resolución que delega, nuestra máxima autoridad delega en sus delegados provinciales y delegadas provinciales para que garanticen el tratamiento de las solicitudes de acceso a la información.
Estas entidades que tienen esta obligación mensualmente deberían enviar la matriz del formato del literal B de este informe anual, que ya lo vamos a ver, a todas sus desconcentradas para que mes a mes le vayan reportando cuántas solicitudes han tramitado, han ingresado y han sido tramitadas en la entidad, ya sea por medios digitales o por medios físicos. Y con ello, la entidad nacional va a ir consolidando todas esas solicitudes para poderlas registrar luego en el literal B, que estamos ya próximos a abordarlo. Es así que aquí solamente se llena sí en el caso de que sea una entidad que tiene procesos desconcentrados. Si es una entidad a nivel de GAT que su gestión es local, pues no debe llenar, debe mantenerlo tal cual como un no, así como se lo va a desplegar la plataforma. Nada más. Coge y actualiza finalmente esta información. Hasta aquí hemos ya salvado, hemos ya guardado nuestro registro de información del literal A. Nos vamos luego al literal B. Y en este literal B vamos a registrar todas las solicitudes que fueron ingresadas a la institución por los diferentes medios y que fueron ingresadas y fueron tramitadas y las debemos registrar acá. Vamos a hacer un registro en vivo y en directo de una solicitud nueva. Digamos que el número de la solicitud va a ser DPE 005-2019. Así va a ser el código. Hay solicitudes que no entran por códigos, sobre todo cuando hablamos de gobiernos autónomos descentralizados. Entonces allí no va a colocar sino sin número un SN. Puede ser, la plataforma sí le permite que le ponga así. Porque este campo, como ustedes lo ven, está en rojo y eso significa que es de cumplimiento obligatorio. Es decir, no puede dejar de escribir en este campo. Vamos a utilizar un ejemplo. Va a ser una persona natural la que va solicitó pues una información en el año 2019. Tipo de solicitante es una persona natural. Tipo de documento es la cédula. Por ahí nos vamos a poner este número de cédula. Vamos a hablar sobre acciones afirmativas. Género puede ser femenino. El sexo es mujer. Y aquí en este campo, detalle de la información requerida, recordar que este campo solo tiene 100 caracteres. El momento que usted llena más de 100 caracteres, no va a guardarse la información y le va a pedir que reduzca. Por ello, en las solicitudes de acceso que vamos a registrar del periodo anterior, debemos poner de manera muy resumida el detalle de la información que fue requerida. Y aquí ponemos total del presupuesto asignado, total del presupuesto comprometido en remuneraciones año 2019. Eso fue lo que nos preguntaron. Y aquí nos dice medio de notificación. La persona que nos mandó esta solicitud nos dijo que le mandemos por correo. La fecha de recepción. Mucho cuidado con las fechas. El calendario es actualizado, pero nosotros debemos retroceder al año 2019 para reportar en qué fecha ingresó esta solicitud a la entidad. Digamos que esta solicitud ingresó un día 21 de mayo de 2019. 2018. No, nos pasamos. Ahí no nos va a dejar guardar. Vamos a 2019, que es el año de reporte. Al 21 de mayo de 2019.
Si nosotros colocamos aquí 2018, no nos va a guardar la información, porque solo podemos poner fechas que correspondan al periodo de reporte que va de enero a diciembre de 2019. Medio de ingreso. ¿Cómo llegó la solicitud de acceso a la información a la entidad? Pues llegó por escrito. Miren, llegó por escrito, pero nos pide que la información se la mandemos por correo. Y cogemos y ponemos guardar. Hemos llenado todos los campos y miren, se nos va a desplegar acá la solicitud que hemos registrado, pero se va a pintar de color rojo y nos va a decir sin responder. Lógico, porque en esta primera parte se llena el ingreso de la solicitud de acceso a la institución. Luego yo cojo esta fichita que parece una pieza de rompecabezas y miren, dice respuesta de la solicitud. Le doy un clic y me va a conducir a la misma solicitud con los datos que ya ingresé para que complemente con la respuesta. Fecha de la respuesta, retrocedemos en el calendario y digamos que siempre tener presente que las solicitudes de acceso se tienen que responder en un plazo de 10 días. Es plazo, quiere decir sábados, domingos, feriados. Es plazo porque se trata de un derecho humano, de un derecho fundamental. Entonces, para los derechos humanos, todos los días rigen porque cualquier día se puede presentar una vulneración a un derecho. No es término que es de lunes a viernes, que son días únicamente laborables. Mucho cuidado con eso. Por ello, hay que responder las solicitudes dentro de los 10 días. Salvo ciertas excepciones, se hará uso de la prórroga. Pero para hacer uso de la prórroga debemos avisarle, debemos comunicarle a quien nos está solicitando la información que vamos a hacer uso de esta prórroga de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la LOTAIP y que le vamos a entregar la información justificando la razón por qué vamos a hacer uso de la prórroga. Ponemos la fecha de respuesta. Digamos que la solicitud entró, tengo 10 días, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viernes 31 de mayo de 2019, entregué la respuesta. ¿Se entregó la información? Pongo que sí. ¿Se utilizó prórroga? Pongo que no, porque no estoy utilizando la prórroga. Y si tengo alguna observación, la pongo aquí. ¿Qué pasa con las solicitudes que entran justo a finales de diciembre de 2019? En donde la respuesta dentro de los 10 días se generó, pero ya se generó con fecha de 2020. Es muy importante que en este espacio, si fuera del caso, ya lo vamos a hacer un ejercicio real de eso. Vamos a culminar este ejercicio. Aquí no vamos a llenar nada. Y vamos a guardar. Miren cómo nos va a salir nuestra solicitud. Ya está en color verde y está respondida. Allí hemos culminado de llenar esta información de esta solicitud de acceso. Pero digamos que en el mismo, voy a utilizar el mismo ejemplo. Aquí tengo un lapicito que me va a permitir editar esta información. Entonces, vamos a cambiar la fecha y resulta que esta solicitud entró en diciembre. Entró justo el 26 de diciembre, ¿verdad? Y entonces yo sí como tengo que reportar hasta al 26 de diciembre, por escrito, digamos que se mantiene lo mismo, la fecha de respuesta. La fecha de respuesta ya se da, si se da en buena hora el 31 de diciembre, pues colocamos la fecha 31 de diciembre, perdón. Si fuera del caso que respondimos el 31 de diciembre, colocamos esa fecha, no pasa nada.
Pero si la fecha, como entró el 26, todavía nos quedan unos días y ya pasa a 2020, lo más importante es que aquí yo voy a colocar la fecha 31 de diciembre de 2019 porque tengo que cerrar este ejercicio, pero acá en observación voy a poner la solicitud fue respondida dentro del plazo, puedo poner dentro del plazo en enero de 2020. Entonces con esto yo le estoy diciendo a la ciudadanía, miren, se me salió porque yo ya me pasé más de 5 minutos, ejercicio real que nos pasa a todas las entidades. Vuelvo yo, en este caso no, seguramente no se grabó el ejercicio. Y es bueno que eso nos pase porque así tenemos una claridad de las cosas. Efectivamente no se cambiaron no se guardaron los cambios porque salimos antes. Y aquí vamos a volver a cambiar las fechas para poder hacer el ejercicio real. Diciembre 31, diciembre 26, perdón, era 26 que entró. Y acá la vamos a responder si es que se respondió en enero de 2020, pero yo le voy a colocar aquí para que no me salte ninguna observación y voy a poner lo que ya escribí. La solicitud fue respondida en enero de 2000, dentro del plazo en enero de 2020. Hago mi actualización correspondiente y me va a salir así. Esta es la forma correcta de llenar la solicitud de acceso a la información pública. Si por A o B me equivoqué y registré una solicitud que no era de 2019 y 2020, utilizo esta X. Y si quiero revisar particularidades de mi solicitud, pues simplemente doy la lupita. Esa es una forma de llenado de las solicitudes de acceso a la información pública. Pero existe otra forma. Es para aquellas entidades que reportan muchas solicitudes de acceso a la información, es recomendable que no la hagan de una en una. Y ahí viene el formato, del que habíamos hablado. Quiere decir que yo tengo una posibilidad de importar el formulario del literal B y del literal C, porque ocurre lo mismo. Me voy al literal B y aquí, observen, dice formato de importación del literal B. Doy un clic en el círculo verde y me va a descargar una matriz en Excel. Se abre la matriz en Excel. Se abre la matriz en Excel y miren, aquí se van a desplegar dos ejemplos que están puestos allí. ¿Con qué intención? Este formulario que se descarga tiene unas particularidades. El diseño tiene que conservarse tal cual. No se pueden hacer modificaciones de ninguna naturaleza, porque caso contrario, si usted mueve alguno de los campos, no nos va a permitir hacer la exportación desde nuestra computadora a la plataforma de la Defensoría. Vamos a hacer un ejercicio real. Esta solicitud, como estamos hablando del periodo 2019, fíjense, yo voy a hacer una modificación a propósito. Aquí me voy a equivocar y voy a poner 2020. Acá sí le voy a dejar. Son ejemplos. Si la información se coloca en el borde inferior, centrado, le deja allí, donde caiga la información.
Eso no se puede alterar. Digamos que aquí vamos a registrar nuestra solicitud DPE 005 2019. Aquí vamos a poner una fecha. La fecha que pusimos era 26. Voy a alterar a propósito el formato y en lugar de poner el guión voy a poner el slash. Solicita total de remuneraciones del periodo 2019. La fecha de la respuesta ahora no es lo relevante en este momento hacer un cambio de fecha, y yo sigo lo que me indica cada uno de los campos. ¿Se entregó la información? Sí. Miren, yo no hago más que seguir las pautas que se establecen acá. Aquí nos dice, se entregó la información, solo puedo utilizar en minúscula S o N, nada más. Causales de negación de la información. Como no he negado la información y no ha pasado nada, no lleno ese campo. Se utilizó prórroga en la respuesta, solo coloco la N porque me manda a poner sí o no. Observaciones. Si no tengo observaciones, no escribo nada. Primera instancia, solamente se llena la primera y la segunda instancia cuando una solicitud de acceso no ha sido respondida completamente, no se ha respondido o la respuesta fue incompleta. Allí se activa una garantía jurisdiccional que para este derecho humano es la solicitud de acceso a la información pública, y eso pasa pues ya a una instancia legal. Entonces, aquí no ponemos nada, acá tampoco ponemos nada, aquí sí ponemos, la persona era Jacqueline Navarrete, el ejemplo que estamos utilizando. Documento de identificación que utilizó es la cédula, miren aquí, documento es la cédula, entonces aquí colocamos el número 1 porque nos dice si es cédula número 1, si es RUC número 2, si es carnet de movilidad número 3, si es pasaporte número 4 y si es otro 5. Pongo el 1 porque es la cédula, número de documento de identificación, si lo conozco, lo pongo, lo coloco acá. Si es masculino es 1 y si es femenino es 2. Si es en el género, si es masculino 1, si es femenino 2. Medio de ingreso de solicitud. Esta solicitud la ingresó por escrito, es el número 1. Si fuera vía telefónica sería 2, si fuera portal web número 3, si fuera correo electrónico 4 y 5 para otro. Tipo de solicitante es persona natural, escojo el 1. Medio de notificación al solicitante, nos pidió que la respuesta se la entreguemos por correo, es el número 3. Descripción del medio. Correo electrónico y si gusto pongo aquí el correo o simplemente pongo se entregó la información por correo electrónico. Tengan presente que aquí no es que voy a ordenar la información, que le voy a agrandar la celda, que le voy a dar más espacio. No hace falta, no se puede realizar ningún tipo de alteración al formato. El formato va guardando la información tal cual nos está solicitando. Los campos obligatorios para una solicitud, para registrar una solicitud, es desde la celda A hasta la J. Estos otros datos son adicionales, pero son muy importantes para alimentar la base de datos que luego sale a la ciudadanía. Es muy importante considerar toda esta información que estamos llenando, que es de la persona solicitante y que va hasta la columna S como la hemos llenado. Si luego necesitamos o tenemos a disposición
otro tipo de información, entonces debemos llenar el resto de los campos. Caso contrario, hasta aquí avanzamos. Entonces, una vez que hacemos este ejercicio, vamos a guardar nuestro formato. Lo vamos a guardar temporalmente en el escritorio. Y vamos a ponerle formulario solicitudes de acceso año 2019, prueba capacitación, para que no se nos confunda nuestro... Y guardamos nuestro archivo. Digamos que aquí hay varios mecanismos para proceder. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos en el literal A, decíamos que es muy conveniente que previo al registro del informe, cuando son entidades que tenemos procesos desconcentrados, si antes no lo hemos hecho, podríamos tomar una buena práctica para el año, el informe anual de 2020, que sería que en el mes de diciembre se envíe, digamos que esta solicitud se disponga, se envíe a todas las oficinas en territorio esta matriz indicando de que no se deben hacer ningún tipo de cambios y que mensualmente registren todas las solicitudes de acceso para que pueda ser consolidada por el Comité de Transparencia a la persona que se designe para esta tarea. Y de esta forma usted no está en apuros al final del año cuando ya se le acerca el cumplimiento del registro del informe anual. Y luego, esa es una buena práctica, contar con este formulario, mandarlo a todos los procesos desconcentrados para que registren. En el caso de que no tengan solicitudes ingresadas y tramitadas en un mes, se le debería pedir a la entidad que mande el mismo formulario, pero con el valor 0 en el número de solicitudes, de tal manera que sepamos que ese mes no ha tenido solicitudes y sin embargo con aquellas que sí tuvieron las vayamos consolidando mes a mes para luego poder hacer el integrado que sería de todo el año. Quienes no tienen procesos desconcentrados como son empresas públicas locales, fundaciones, agencias y los mismos GAT en sus 3 niveles, pues no tienen que hacer uso de este formulario si no quieren, porque pudieran registrar sus solicitudes de una en una. Pero si quisieran, pueden hacer el mismo ejercicio. Pueden mandar a todas sus entidades, sus unidades administrativas esta solicitud para asegurar que vamos a registrar todas las solicitudes que fueron tramitadas, respondidas en el año en el que estamos reportando. Una vez que llenamos nuestras solicitudes, entonces nos vamos a volver a nuestra página donde estábamos con el registro del informe y vamos ahora sí a subir nuestra matriz. Aquí hay que tener cuidado porque este campo nos exige dos pasos para poder exportar la información. Entonces pusimos formulario. Por aquí debemos buscarle en aquí porque hay mucha información, pero debemos buscar la solicitud, cómo la guardamos. Aquí, miren, yo selecciono desde mi computadora el archivo y le pongo aquí enviar, pero allí no termina el proceso.
¿Por qué? Porque allí me lleva una pantalla que me dice presione procesar para importar el archivo. Ahorita solo está subido, pero no está importado. Cuando yo ya le pongo procesar archivo, ese rato se está subiendo. Y fíjense que me salen unas observaciones que yo tengo que subsanar. No se subió el formulario porque tengo errores en el formato. Hubo errores al realizar el procesamiento del fichero. Por favor, revise que todo el documento, que las celdas vacías no tengan información, que no haya advertencias en las celdas del documento, que todos los campos obligatorios tengan información. El formato de celda de todo el documento Excel debe ser texto. Separen ficheros Excel hasta 500 filas para realizar la importación y que la extensión del mismo sea XSL. Si luego de todas estas previsiones persiste el error, por favor comuníquese a los teléfonos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que volver a mi matriz y tengo que mirar si es que yo tengo algún tipo de alteración. Ocurre que en este caso estoy trabajando con una versión Excel superior y voy a tener que bajarle esa versión. Digamos que si yo estoy trabajando con Windows 10, Office 10, yo me tengo que bajar a la anterior porque esta solicita que así sea, que se haga ese cambio. Y entonces aquí tengo mi formato ya guardado, ¿verdad? Que voy a hacer la tarea de nuevamente intentar cargar. Puedo cargar varias veces hasta que en efecto se me suba el archivo. Me voy otra vez a importación literal B, se despliega el campo, selecciono el archivo, voy a intentar subir. La plataforma nos va a ir indicando los errores que vamos teniendo en la matriz. Si ya vemos que ya subsanamos y sabemos que no se sube el archivo, seguramente algo estamos haciendo mal. En este caso, vamos a revisar esto. Vamos a guardar el archivo. Voy al registro de información de literal B. Voy a seleccionar el archivo nuevamente. Esto es muy frecuente. Esta es una de las razones por las que les pedimos a las entidades que no esperen para el último momento llenar su informe anual, porque se van a encontrar con novedades como estas y no van a poder tener el tiempo necesario para poder hacer todos estos cambios. Digamos que persiste este error. Cuando esto sucede, si veo que me sale el mismo error porque el error debería ser específico, es porque ya cumplí mi tiempo fuera de la plataforma, dentro de la plataforma, y debo salir de la plataforma e ingresar nuevamente para poder revisar que eso probablemente sea lo que me está afectando para que no pueda subir mi archivo. Persiste este error y es porque yo aumenté una columna con un dato que probablemente no está guardando consistencia.
Sigue saliendo el mismo error. Miro a ver qué ha pasado. Si ven, no se carga. Y allí es donde entramos en problemas y luego tenemos que llamar a la Defensoría del Pueblo para que nos digan qué es lo que está sucediendo en nuestro, digamos que yo hice un mal registro de la información. Esto es muy frecuente, por eso hacemos el ejercicio en vivo y en directo para que las entidades se familiaricen, porque de hecho ocurre. Es la parte más complicada de la subida de la información, porque como ya pudieron mirar antes, el resto es solo copiar y atender cada paso que nos va solicitando. Fíjense, es que yo hice un registro equivocado y cuando eso me pasa, yo tengo que eliminar la fila como hice y volver a cargar esa solicitud, que la puedo volver a hacer por el mismo formulario, o si veo que me está dando problemas esa solicitud, yo lo que debo hacer es cargarla directamente aquí en la plataforma. Miren, ahí están grabadas nuestras dos solicitudes que registramos. Digamos que yo voy este rato a cambiar esta fecha y es que me equivoqué y voy a poner que la solicitud era de 2020, ¿ya? Y aquí aquí sí puse bien que era de 2019, ¿cierto? Voy a hacer ese ejemplo nomás. Guardo mi solicitud y veamos cómo me va en la plataforma. Voy a subir de nuevo mi archivo. Recuerden a las entidades que manejan muchas solicitudes de acceso a la información, mucho cuidado, porque si tienen más de 500 tienen que dividir el archivo, tienen que dividir en varios archivos. Le pueden poner solicitudes de acceso 2019-1, solicitud de acceso 2019-2. ¿Para qué? Para que pueda ir exportando de 500 en 500, porque máximo se permiten esas 500 celdas. Mucho atención con lo que va a pasar aquí. Proceso el archivo. Lo estamos cargando. Estamos cargando el archivo. Esto también seguramente ocurrirá de que a veces existen muchas instituciones al mismo tiempo subiendo información y podemos tener un poco de lentitud en la respuesta. Miren aquí, me dice que no puedo subir el archivo porque tengo errores en la fila 2. Voy a mi documento que lo tengo abierto y en la fila 2. ¿Qué dice la fila 2? Veamos qué más nos dice. La fecha de recepción no pertenece al periodo. Ojo, allí me llama la atención y me dicen, a ver, fecha de recepción. Me voy a la fecha de recepción de la fila 2 y digo, claro, estoy reportando 2019. Le arreglo. Veamos qué más me dice, qué otro error tengo. La fecha de recepción es posterior a la fecha de respuesta. La fecha de respuesta no puede ser anterior a la fecha de recepción. Obvio, es lógico. Guardo el archivo. Y me voy a la plataforma nuevamente. Ahora sí, ya subsané ese error que tuve. Subsanamos el error y esperamos que nos dirija a la pantalla para exportar.
Ocurre a veces que en este momento me dieron 5 minutos, el sistema se puso lento y entonces afortunadamente tengo acá mi documento que lo tengo guardado con los cambios para hacer el intento si es que me fallara la importación del literal. Ya, estamos allí. Voy a volver a hacer la carga del archivo. Vamos a ver qué nos sucede este momento. Perfecto, información, no hubo errores en el procesamiento, 2 registros creados. Y entonces me van a salir aquí mis registros, ¿cierto? Están correctas las fechas, no me ha observado nada y puedo continuar. Hasta aquí he cumplido con el literal B. Ahora vamos a ver el literal C. El literal C también funciona bajo la misma lógica del literal B. Tiene 2 maneras, la una para registrar directamente en la plataforma o la otra para importar el formulario y hacer el llenado de todos los temas clasificados como información reservada que luego voy a tener que exportar a la plataforma. Solo para hacer ejercicio y para que conozcan, en el caso de que soy una institución que en el literal A ya dije que sí tenía información reservada, por eso hay un recuadro grande aquí que indica si su entidad no posee información reservada, usted no debe realizar ningún registro de información reservada. Por favor, presione el botón cancelar. Para salir no tengo que hacer nada, pero como sí soy una entidad que sí debo registrar, doy clic en sí y se me van a desplegar los campos. Clasificación de la información puede ser reservada, secreta o secretísima. Secreta y secretísima son tipos de información públicas protegidas del principio de máxima divulgación por parte de el Ministerio de Defensa, por la Secretaría de Inteligencia, por cualquiera de estas entidades que tienen que ver y garantizar la estabilidad y seguridad del Estado ecuatoriano. Estos 2 temas están reservados justo para estas entidades que cuidan de la seguridad nacional, de la defensa nacional. Y si yo soy una entidad que tengo capacidad, que estoy facultada, que he emitido de acuerdo a lo que establecen los artículos 17 y 18 de la LOTAIP, yo he clasificado información reservada. Entonces yo procedo a llenar la información. Información, tema de la información reservada. Vamos a poner metodología para establecer los quintiles de pobreza en el Ecuador. Eso es lo que yo estoy protegido. Voy a proteger este tipo de información porque no puede estar disponible a la ciudadanía, porque entonces va a saber cómo es que yo establezco mis quintiles y en qué grado voy a ubicarme. Entonces es un documento que contiene información pública, pero que hay que protegerlo, que no puede estar accesible, porque entonces no sería real los pasos que yo tengo que seguir para determinar qué nivel de pobreza tiene determinada población. Fecha de la resolución declaratoria, digamos que como soy una institución que esto lo reservé en septiembre de 2019, segundo semestre del ejercicio fiscal que voy a reportar. Es importante que se sepa que en el periodo 2019, las entidades que reservan información tienen habilitado el literal C luego de que se cumple el semestre de enero a junio. Se lo habilita para que actualice su listado índice de información reservada. Si una entidad en el segundo semestre ha reservado otro tema más allá de los que ya reportó en el primer semestre, cuando se abre la plataforma para el registro anual 2019, que sería este caso, ya aquí
ya le dice que se refiere al segundo semestre, porque el primero pues ya fue cumplido, ya la plataforma se abrió, ya le dio un certificado, le dio un reporte cuando cierra ese literal C, y en el segundo semestre ya es de manera completa, reporta el segundo semestre, reporta el literal A y B dentro de este ejercicio que estamos haciendo, dentro del informe anual general. Y aquí, para continuar, entonces digo que este es un nuevo tema que reservé después del primer semestre, y aquí detalle de la base legal, artículos 17 y 18 de la LOTAIP. Otra base legal que tengo puede ser la ley del, digamos, ley vamos a poner cualquier ejemplo, no sabemos qué ley puede ser, pero pues, ley del nivel socioeconómico del Ecuador. Digamos que hubiera una ley así, es solo para registrar el ejemplo. Periodo de reserva, digamos que esto lo vamos a reservar siempre. Los artículos 17 y 18 nos establecen que, de acuerdo a la LOTAIP, nos dicen que podemos reservar información hasta 15 años. Esta información nunca debería estar, el ejemplo que estamos utilizando no debería estar disponible nunca, porque es información que siempre vamos a necesitar estar actualizando la reserva de este tipo de información. Entonces vamos a reservar para 15 años, que es el tope que nos indica la ley. Aquí si quiero puedo poner alguna observación. Este tipo de información se reserva por ser de uso exclusivo de las entidades que ofrecen beneficios sociales para las personas que se enmarcan en los quintiles de pobreza. Recuerden que esto es un ejemplo nada más. Se ha efectuado ampliación, digamos que yo lo reservé por primera vez en el 2019. Después de 15 años me hará la misma pregunta, yo tendré que poner allí que sí, que se va a efectuar una ampliación. Por lo pronto es no. Y guardo mi información. ¿Ya? Entonces acá abajo me va a salir metodología para establecer quintiles de pobreza. Asimismo, dispongo de una X para eliminar el registro, para editarlo si algo falló, si en algo me equivoqué, y una lupita para mirar la solicitud en contexto. Cómo es que va a salir a la ciudadanía luego esta información. Pero ahí está toda mi información detalladita, ¿cierto? Me vuelvo a mi registro del literal C para chequear una cosa de lo que les hablaba hace un momento. El semestre, automáticamente cuando se abre la plataforma en enero para registrar el informe anual del ejercicio anterior, le va a salir segundo semestre, que es el que se habilita porque el primer semestre ya se habilitó y ya se cerró también. Entonces, para este segundo semestre, no es que yo no voy a poner los temas del primer semestre, yo tengo que actualizar mi listado índice. Quiere decir que yo tengo que volver a coger todos mis temas del primer semestre más este nuevo tema del segundo semestre, y ese es el que voy a actualizar en esta plataforma. ¿Ya? Lo mismo ocurre cuando tengo muchos temas y necesito trabajar con el archivo. Me voy a esta flechita de importación, me descargo mi formato, lleno mis temas aquí, sigo la pauta. Si aquí me dice texto, tengo libertad para escribir, fecha. Aquí voy a hacer una alteración también. Digamos que dijimos que esto creamos ya no me acuerdo la fecha, pero 25 de septiembre de 2019. He alterado el formato de la fecha. Miren que aquí me indica día, mes, año, 2 dígitos para día, 2 para mes, 4 para año, separados por guiones en formato general. Aquí me dice que es formato general. Yo no debo hacer cambios.
pero decido hacer este cambio para mostrar el ejercicio real. Vamos a guardar. En el escritorio y vamos a poner así formulario, o voy a poner, como suelen poner las entidades, listado índice información reservada segundo semestre 2019. Guardo mi formato, le actualizo que tiene que ser X, que me tiene que salir en la extensión XLS, que corresponde a la versión del Office 97, porque así fue creada la plataforma. Y voy a seleccionar mi archivo para subirlo. Busco mi archivo, formulario, literal, listado índice decía, ¿no? Listado índice, listado, busco el documento, lo encontré, aquí está. Lo subo y lo proceso. Errores. Errores en la fila 1. La fecha de declaración debe ser especificada y debe mantener con el siguiente formato. Miren que el sistema me avisa. DDMMAA. Oh, sí, claro. Me doy cuenta y digo sí. Efectivamente, no tomé en cuenta esa particularidad. Le devuelvo este formato que me ha dicho que estoy equivocándome. Me vuelvo a la importación del literal C. Cargo mi formulario. Este formulario, por ejemplo, solo tiene que ver con el área de Secretaría General, Procuraduría, Asesoría Jurídica. Son las áreas que cuando el personal es nuevo y se hace cargo de esto, son las áreas a las que les deben consultar sobre los temas de información reservada. Luego, cuando veamos el visor ciudadano, quienes se hacen cargo por primera vez de este ejercicio se van a dar cuenta que luego van a ver que desde esa matriz, si no disponen de información, tienen dos canales. La una, solicitar a la Defensoría del Pueblo a través del correo lotaip@dpe.gov.es que se les remitan los certificados del último cumplimiento. Y si es una entidad que maneja información reservada, puede solicitarle que le envíe particularmente el literal C. Si no, también por el visor ciudadano va a poder saber los temas que fueron reservados, hasta dónde la institución reservó y listo. Miren, hemos hecho con éxito el proceso de la solicitud. Aquí está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hoy no. Aquí me descuidé y no indiqué cuál era el tipo de información. Me devuelvo, como era solo un tema. Me devuelvo, voy a revisar, voy a editar y voy a seleccionar acá que era reservada. Voy a actualizar mi listado porque ya se subió, pero detecté eso, me voy al registro específico, no tengo que ir a cargar de nuevo la matriz y miren, ya me sale reservada. Es así como se cumple este literal. Hasta aquí he hecho el registro de la información y voy a cumplir con el último paso, que es ya hacer el cierre de la información para que se me emita el certificado de cumplimiento y me salgan los reportes de los literales A, B y C de la información que he reportado del año 2019. Voy a registro de información y voy a cierre de información. Hay entidades que consideran que una vez que han guardado la información en la plataforma, con ello ya han cumplido. No, y resulta que se quedan en estado en proceso porque nunca hicieron el cierre. Esta parte final, que es importantísima, es la que le va a acreditar si cumplió o no cumplió. Se despliega esta pantalla y yo procedo al cierre. Me pregunta si voy a cerrar del periodo 2019 cada uno y le digo que sí, que cierro el A, que cierro el B y que cierro el C. Tenga o no tenga información, yo tengo que cerrar
los 3 literales porque para aquellas entidades que no tienen información, ya vamos a ver cómo nos sale. El rato que yo activo el cierre de los 3 literales, se me habilita este campo que dice acepto cerrar la información. Vamos a cerrar la información y ustedes verán, me va a salir allí el registro ya en formato PDF, dice el cierre de información correspondiente a los literales A, B y C del periodo 2019 ha sido realizado exitosamente, satisfactoriamente. Entonces yo lo que debo hacer es coger y descargarme cada uno de estos archivos, ponerlos a buen recaudo en mi computadora. Miren, aquí está mi certificado a la fecha de hoy, 14 de mayo, ¿sí? Yo cojo, voy a guardar mi información, lo voy a guardar en un espacio. En un archivo que yo escoja, voy a guardar y voy a poner certificado, cumplimiento, artículo 12, LOTAIP, si quiero guardarlo así, 2019. Miren, yo voy guardando mi archivo, voy guardando mi literal A, ahí me sale todo lo que reporté en el literal A, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 13, miren, todos los artículos que llené. ¿Ya? Hago lo mismo, procedo al guardado, reporte del literal A, informe anual, o puede poner, para ir en el mismo contexto, artículo 12, LOTAIP 2019. Guardo mi literal A. Voy al literal B, miren, aquí tengo mi registro, todas las solicitudes que procesé. Voy a poner guardar como, igual, voy a colocar literal B y guardo. Es importante que en el certificado veamos cuántas solicitudes, si nuestro reporte son herramientas tecnológicas que no están libres de que a veces pueda haber algún desfase, entonces tengo que constatar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros. En el certificado yo puedo mirar que tenga 8 registros. Si aquí me salen 4, quiere decir que 4 no están visibles, tengo que proceder a la revisión. Y si no puedo, pues tengo que escribir a la Defensoría del Pueblo, mandar al correo lotaip@dpe.gov.es y mando captura de pantalla o mando adjunto los documentos que evidencien que en efecto no se me cargó la misma cantidad de solicitudes. Y finalmente guardamos el literal C. Ahí están mis temas de reserva. Dice que tengo 4 temas en reserva en mi listado índice. Voy al certificado, verifico que en efecto sea así. 4 temas en reserva, está correcto mi certificado. Y entonces procedo a guardar también este reporte. Y guardo. Una vez que ya he guardado todo esto, ya estoy tranquila, ya he cumplido con la Defensoría del Pueblo, pero allí no termina mi obligación de esta parte de la información. Cuando yo ya descargo todos mis archivos, lo primero que yo tengo que hacer es, con la ayuda de tecnología o uno mismo, si usted lo conoce, hacer que estos 4 documentos se conviertan en un solo PDF. De tal manera que luego me tengo que ir, si estoy en el mes de mayo, cuando ya esté mes de junio, que voy a publicar la información generada en el mes de mayo, yo ya me voy al literal M, digamos que voy a abrir cualquier literal M,
me voy al literal M y como ya tengo mis 4 documentos en ese orden certificado, literal A, literal B, literal C, y me voy a reemplazar el formato, aquí donde dice link para descargar el informe de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, artículo 12. Aquí es donde yo tengo que revisar que estén todos mis archivos. Está en un solo enlace, el certificado, el literal A, el literal B y el literal C. El literal C, para las instituciones que no disponemos de información reservada, nos va a salir una página en blanco que dice no existen registros de este literal. Y es obligación también consolidar y enlazar en la matriz del literal M los 4 documentos de los que estamos hablando para que la ciudadanía sepa que esta entidad no tiene obligaciones con el literal C. Y es así como llegamos a la parte final del cumplimiento del registro del informe anual. Salimos de la plataforma y ahora sí estamos listos para reemplazar en el siguiente mes nuestro certificado y nuestros reportes de cumplimiento del artículo 12 de la LOTAIP, y con ello he cumplido con mis obligaciones y de ahí en adelante se seguirán publicando estos certificados hasta el siguiente año, una vez que se active la plataforma, una vez que yo registre el informe y saque los respaldos para poderlos reemplazar en la matriz del literal N.